¿Estamos en el aire? Estamos en el aire. Entonces, shalom para todos los que están acá y shalom para todos los que estén allá. Luego, como tenemos un recambio de personal respecto de ayer, yo propongo que hagamos un mini repaso de qué estábamos a ver. En realidad vamos a apoyarnos sobre mucho de lo que vamos a hacer. ¿Quién puede que ahí así? Porque eres la única que está escapada. Ahora vamos. Ayer tratamos un tema fundamental que quiero complementar, que es el tema del recuerdo. ¿Qué quiere decir recordar? Dijimos que no hay ninguna palabra en hebreo que quiera decir recordar, al menos tal como entendemos la palabra, el verbo recordar en las lenguas latinas y sajonas. Dijimos que en las lenguas latinas y sajonas recordar va hacia atrás, es tornar presente nuevamente algo que tiene que ver con el pasado. Y generalmente el verbo hebreo que traducimos por recordar, erróneamente, es el verbo lizkor, cuya raíz zahar quiere decir masculino en realidad, y alude al principio activo de la realidad. Entonces, eso que recordamos en hebreo no tiene nada que ver con el pasado. Podemos recordar cosas del pasado, del presente, del futuro, o que están fuera del tiempo en absoluto, porque lo único que pretendemos hacer con la evocación del verbo lizkor es activar algo en nuestra realidad presente. Solo para eso lo evocamos. Entonces, podemos dar el lujo de, y ayer lo dijimos con esas palabras, de jugar como Sabina a recordar lo que nunca jamás sucedió, porque en realidad lo que estamos haciendo es provocando que suceda. Y a partir de eso es que nos dedicamos, desde todas las señales que tenemos de los fines de los tiempos que estamos viviendo y del inicio de esa revolución anhelada que apodamos redención en Geulá, nos dedicamos a hablar a todo nivel de detalle de eso, no solo porque tengamos señales a todos los niveles, históricas, matemáticas, lo que queramos, de que es el tiempo de eso, y nombramos muchos ejemplos ayer y en todos esos videos está lleno de ejemplos, sino sobre todo porque en realidad sabemos que si logramos interiorizar eso y activarlo dentro nuestro, vamos a estar activando ese fenómeno en nuestra realidad general. Y a eso tratamos de apuntar. Como sucede que Baruch Hashem, que quiere decir gracias a Dios, bendito sea el nombre, mucho mejor que gracias a Dios. Como sucede que Baruch Hashem, los juegos de correspondencia nos acompañan siempre y de algún modo vienen a certificar aquello en lo que estamos, hoy se me ocurrió abrir el Dvar Melchut, que es el librillo que saca Chabad Mundial para cada parashá de cada semana, a ver cuál era el artículo de tapa que ponían. Saben que dentro de este viernes empieza el mes de Kislev, y para los Hasidim de Chabad, el 19 de Kislev es un día muy especial. El 19 de Kislev tuvo un evento fundamental. Fue el gran Rebbe de Chabad, que alguna vez fue liberado de la cárcel en Rusia y de algún modo recibió el certificado de poder salir a revelar los secretos de la Kabbalah al modo que había recibido de sus maestros. Pero como todos los eventos puntuales grandes, en realidad adquirió, seguramente ya tenía programado previamente esa fecha, un sentido simbólico muy fuerte para todo lo que tiene que ver con redención, para toda actividad de redención. Entonces Chabad eligió publicar ahora, para esta semana, algo en honor del Yud Tet de Kislev, que en realidad dentro de más de 20 días, dentro de 23 días, 24 días, que viene a complementar o a continuar el tema que nosotros conversábamos anoche. Nosotros hablamos de la evocación, tratando de activar en la realidad las cosas. Si hay alguien igual, si no te cuida, le va a decir que se quita. Hablábamos de activar. Y hay un fenómeno que todos conocemos y del que hemos hablado mucho, sobre todo cuando estudiamos cada año la Parashá Vayeshev, la Parashá de los sueños de Yosef. De los sueños de Yosef y después del sueño del faraón, de los dos sueños del faraón, y en el medio de los sueños de los dos ministros del faraón que están en la cárcel con él.
Y de allí se aprende toda la teoría judía toraica de los sueños, de la cual, dicho sea de paso, para quienes no están aún en el tema, es que Freud saca todos los parámetros de su interpretación de los sueños. Nosotros aprendemos a partir de Yosef, y está explicado, hay un capítulo entero en el Talmud, en el Tratado de Brajot, que se refiere a eso, en Perek HaRoeh. Aprendemos que los sueños van detrás de su interpretación. Que no hay un verdadero sentido de los sueños a priori de que los sueños sean interpretados. Pero una vez que los sueños son interpretados, la interpretación es una suerte de sentencia. Entonces hay que saber cómo trabajar con eso. Y yo no estoy seguro si alcanza con esa primera frase para darnos cuenta de que estamos hablando con los sueños de lo mismo que hablamos con el Lizkor, con la evocación de la que trabajamos. Eso lo vamos a decir el jueves de noche, cuando empecemos Rosh Chodesh, la cabeza del mes. Vamos a pedirle al Creador, y a Aleve y a Bobe y a Guía, que suba y que venga y que llegue a lo alto, Veirae, y sea visto, Veishama, y sea oído, atendido, Veipaker, y sea incluido en la agenda, y por fin Veizaher, y sea recordado entre comillas. Y después una lista de cosas, algunas de las cuales se las puede entender en términos de recuerdo, pero enseguida vamos a agregar, y también el Mashiach ben David, tu siervo. ¿Y qué es eso? ¿Qué podría ser eso de recordar algo que nunca hubo? Y de alguna manera, en la idea del Mashiach ben David, es donde se junta la idea del Lizkor y del sueño. El Jalón. No quiero decir eso. En esa idea es donde se junta. Y cuando vemos los sueños de Yosef, nos encontramos con que Yosef es muy hábil. Sus propios sueños intenta que nadie llegue a interpretarlos antes que él mismo, porque la primera interpretación es la que gana. Si él mismo en realidad interpreta de alguna manera sus propios sueños y se los da tan masticados a sus hermanos que sus hermanos ya saben de qué se trata, ya entienden. En el primer sueño de Yosef nos encontramos que Yosef dice: he aquí que el sol y la luna, que son papá y mamá, no solo porque son papá y mamá siempre el sol y la luna, sino porque Jacob es precisamente siempre el sol. Jacob se corresponde con la sefirá de Tiferet. Tiferet es el plexo solar. Vemos que Abraham es la sefirá de Gesed, la columna derecha. Paréntesis prologal. Decimos que todas las figuras de la Torá, en Kabbalah, representan personajes históricos, pero también representan paradigmas a muchos niveles distintos. Tanto a nivel físico, si vemos la Kabbalah como una cosmobiología, la cual, como es lo grande es lo chico, y como es arriba es abajo, así que hables del que hables, estás hablando de todo, cada uno en su nivel. Y del mismo modo a nivel espiritual, dentro del sistema de Sefirot, que es como entendemos el mecanismo del mundo, que incluye 3 Sefirot superiores que son mentales y 7 que son cualidades, en definitiva, cualidades morales, que es lo que nos esforzamos en construir. Los 3 grandes patriarcas se corresponden con la sefirá de Gesed, que es la columna derecha de Abraham, que es la piedad y la entrega. Su contraparte, que es Yitzhak, que es la sefirá de Din o de Geburah, que es el rigor y el vigor y el juicio. Y Jacob está en el centro y es la armonía, es el equilibrio entre ambas partes, la sefirá de Tiferet, que se traduce por esplendor, pero ese esplendor es también la luminosidad y es la armonía y es el estado de salud. Y es todo lo que representa el equilibrio simbolizado en el plexo solar. Yosef Bain no es muy metafórico cuando cuenta las cosas. Le dice a sus 11 hermanos: he aquí en mi sueño, casualmente, que vi al sol y la luna y 11 estrellas que me hacen reverencias a mí. O sea, no se empeña en ser muy metafórico, no quiere que puedan interpretarlo equivocadamente. Y a partir del primer sueño, entonces sí, empieza a decir cosas un poco más que se prestan a la interpretación. Se le dice que estamos todos juntos y estamos recogiendo espigas. En el original de la Torah, me almim alumim betoch hasadeh. Me almim alumim quiere decir, no quiere decir recogiendo espigas, quiere decir que estamos armando gavillas.
de lo cual se sobreentiende que para armar gavillas tenemos que recoger espigas. Pero la acción de verdad que importa en lo que él está hablando es el hecho de estar tomando las espigas que recogemos de entre la hierba, y ahí la mayoría de los exégetas entienden que lo que se está hablando es de eso del birur hanitzotzot que hablamos siempre, de filtrar, tomar las chispas que están entrevedadas entre el lodo y entre las cáscaras oscuras y poder rescatarlas una a una. En medio de las hierbas que no sirven para nada hay espigas, y las espigas hay que rescatarlas. La hierba tarde o temprano se va a secar y nadie la precisa, pero es una pena que por estar oculta entre las espigas, entre las hierbas, se pierdan las espigas. Ahora, la acción de verdad importante es hacer nudos entre las espigas para armar gavillas. ¿Y dónde están haciendo eso? Betoja Sadeh, dentro del campo. Ahora, el Sadeh, en la Torá, siempre se refiere a la sefirá última, a la sefirá de Malhut. La sefirá de Malhut es llamada en Kabbalah, en el idioma arameo. En Kabbalah se habla más en arameo que en hebreo. Se llama Hakal Tapujín Kadishim, el campo de manzanas sagradas. Porque las manzanas están al nivel de Ruach, están en Tiferet. Hay tres símbolos ahí de la naturaleza. Al estrato superior, a la Neshama, se la simboliza con una nuez que tiene forma de cerebro, si uno la mira. Al estrato central del medio se lo simboliza con la manzana, el tapuaj, que representa el corazón, y también se parte al medio y tiene los cuatro, ¿cómo se llaman? Eso mismo, los ventrículos y las aurículas. Y la Malhut, que es la Shoshana, es la rosa abierta. Al ser una rosa abierta y al estar debajo de las manzanas, es el campo en el que crecen las manzanas. Es el campo de las manzanas sagradas. Siempre que en la Torah aparecen campos, estamos hablando de la Malhut, del reinado, de ese nivel en el cual precisamente vivimos de modo material para poder trabajar ahí. Y sabemos que la Malhut en realidad es un desprendimiento de arriba de todo, es un desprendimiento de la Binah. La Malhut representa el exilio del entendimiento, de la Binah, que es donde reside la Shekhinah, la presencia de la divinidad de los mundos más altos de todos. Entonces tenemos a Yosef que le cuenta a sus hermanos que enos aquí que estamos me'almim alumim, estamos cosiendo gavillas de espigas en la Malhut, y esas espigas están erguidas hacia lo alto, están agarradas desde arriba, y estamos precisamente en la Malhut entendida no como la rosa de abajo del todo receptiva, sino como campo para las manzanas, como campo para lo más alto. Tenemos un remes, una pista bonita, un indicio bonito, en el hecho de que al mim alumim, escrito en hebreo, o sea, tejiendo gavillas, trabajamos mucho con matemáticas, aquí en general con matemáticas más complejas, pero debemos jugar con matemáticas muy básicas, encontrando solamente igualdades de términos, que siempre indican algo, y todas las matemáticas, en definitiva. Entonces el valor 288 de Mim Alumim remite al 288 del segundo verso de la Torah, cuando dice que Ruach Elohim, el espíritu de Elohim, Mernajefe, que sale de esta raíz, sale de la raíz del 288, de Reish Peijet, como se escribe 288, sobre las aguas, dice en el segundo verso de la Torah. Todavía no hay nada creado y solamente el caos original, que no es tan caos, pero no nos vamos a perder ahora en eso. Hay un video ahí y otro ahí que hablan únicamente de eso. Y nos encontramos que tejer las gavillas entonces tiene que ver con el trabajo que hace ese Ruach Elohim, espíritu de Elohim, cuando está posándose sobre las aguas abismales. Ahora, ahí hay un juego que lo desarrollamos mucho en un video en Caracas, pero que no está subido todavía, porque no teníamos internet. Pero le voy a mencionar apenas, porque merece ser metido acá entre paréntesis. Ese Ruach Elohim tiene valor 300, el que cumple con este 288 de Me'almim Alumim. Tenemos dos protagonistas para el mismo 288.
Acá tenemos a Yosef y sus hermanos, que están 288 ando, y en Bereshit tenemos a Ruach Elohim, el espíritu de Elohim, que está 288 ando sobre las fases del árbol. ¿En qué se parecen los unos y los otros? Yosef y sus hermanos son en total 12. Y hemos dicho que los 12 son siempre 13. Que donde queremos ver 12, a la postre nos encontramos con 13, porque 13 cierra la unidad de los 12. Y dijimos ayer, hay muchísimos ejemplos, pero el ejemplo más obvio es que las 12 tribus en realidad no son 12, son 13 tribus. Pero todo depende de cómo las contemos. Para poder contar 12, tenemos dos tribus. O contamos a Yosef como una sola, cuando en realidad son dos tribus de sus dos hijos, Efraín y Menashe. O nos abstenemos de contar a la tribu de Leví, porque no tiene tierra en la tierra de Israel. Como no le toca tierra, si no es un departamento más en el reino de Israel, entonces contamos 12. Pero de verdad, 12 son siempre 13 y 13 es lo que cierra. Ayer dimos otro ejemplo que es muy divertido, pero que no lo vamos a estirar entero ahora de vuelta. Valga mencionarlo apenas. Cada 28 años hay un fenómeno astronómico que es el reseteo del ciclo solar corto, que se llama. Hay un ciclo solar por el cual el Sol vuelve a estar un miércoles cada 28 años siempre en la misma posición en la que entendemos a partir de la Torá y de la Kabbalah que estuvo en el primer miércoles de la creación. Y eso sucede siempre un miércoles, siempre cada 28 años, y en el calendario juliano, que es el único calendario solar que tenemos a mano, es siempre en la misma fecha. Si la memoria no me falla, creo que es el 23 de marzo del calendario juliano. Que en el calendario gregoriano, durante parte del siglo XIX, todo el siglo XX y un poco más, cae siempre en el 9 de abril. Y en el calendario hebreo, cae cada vez en una fecha distinta, entre principios del mes de Adar y mediados del mes de Iyar. O sea, tiene un margen de 2 meses y medio de tiempo para caer. Y hay una tradición en nuestros sabios, según la cual, cada vez que en el calendario hebreo eso ocurre, un 14 de Nisan, hay algo que es un espíritu que quiere estar. Cada vez que eso ocurre en el 14 de Nisan, que es la víspera de la fiesta de Pesaj, hay un gran evento de redención a punto de ocurrir. Y hay dos ejemplos clave en la historia. Uno fue ese 14 de Nisan en que sacrificamos nuestro cordero en Egipto después de hacer la bendición del sol del Kata Hamá, porque era el día que caía el inicio del nuevo ciclo solar. Y entonces sacrificamos nuestro cordero y fuimos liberados tras 210 años de esclavitud. Y el segundo, que es muy famoso, es aquel 14 de Nisan en que la reina Esther ordenó a todos los judíos de la ciudad de Shushan que esa noche no celebraran la festividad de Pesaj, como hacemos todos los años, que conmemora el evento anterior precisamente. Que esa noche no iba a haber fiesta, no iba a haber vino, no iba a haber comida, no iba a haber nada. Que ese día empezaban a ayunar 3 días y luego de los 3 días, con la ayuda del Creador, vendría la Geulá de verdad, y así fue. Vendría la redención. Y Hamán, de quien hablamos ayer, porque es nieto de aquel rey que Shaul se olvidó de matar, el rey de Amalek, que el rey Shaul no mató, y que esa noche que sobrevivió hasta que Shmuel, el profeta, lo derrotó al día siguiente, él dejó embarazada a su concubina, y de esa concubina salió un hijo, y de ese hijo salió Amán, que luego nos quiso matar. Nos salvamos en el milagro de Purim. Ahora, aparte de esas dos ocasiones que son las más famosas, quien quiera luego ver todo el calendario de las 206 veces desde la creación del mundo en que se inició el ciclo del año solar, tenemos ese calendario publicado en el área hebrea de Blue Planet, que puedo pasar a cada uno la dirección exacta. Está todo en formato PDF. Cada ocasión y en qué día de semana cayó y de qué manera, y qué fecha exacta del calendario hebreo, y todo lo demás. En realidad, desde el inicio de la creación hasta ahora cayó en el 14 de Nisan. Cayó en el 14 de Nisan 12 veces.
y queda una única vez en que va a caer 14 de Nisan, decíamos, hasta el año 6000 de la creación, y eso ocurre con ayuda del Creador en este año 5769. Es la vez 13 que redondea los 12. O sea que es la última oportunidad en que eso puede representar algo de la magnitud de la salida de Mitzrayim o del milagro de Purim o algo por el estilo, porque luego, hasta el año 6000, al que tenemos la esperanza de no llegar de esta manera, no va a ocurrir de vuelta. Básicamente, no hay otra ocasión en que el sistema astral se dé de modo tal que el inicio del ciclo solar vaya a ocurrir de esta manera. Pero no queríamos hablar de eso, queríamos hablar de Ruach Elohim, y nos escapamos por las ramas. La expresión Ruach Elohim, el espíritu de Elohim, antes de hablar de su valor numérico, sabemos que le asignamos, le atribuimos diversos nombres a las manifestaciones del Creador. Y eso no quiere decir que tengamos varios dioses, eso quiere decir que al revés, eso a lo que en español apodamos Dios no tiene ningún nombre cognoscible por nosotros, es en sí mismo algo inconcebible en términos humanos, es algo indecible en lenguaje articulado, y es algo impensable por un cerebro partido al medio. Lo único que podemos nombrar son manifestaciones. Las manifestaciones sí, porque son perceptibles. Específicamente el nombre de Elohim, que es el nombre que aparece en el acto de la creación, es el nombre que se identifica o se esconde detrás del concepto que conocemos por naturaleza. Y eso está señalado en el hecho de que el nombre de Elohim tenga el valor numérico 86, idéntico a Teva, que es la naturaleza. Y por esa misma razón es que es el nombre que aparece en el acto de la creación, porque de algún modo se esconde detrás de lo que, visto desde acá abajo, se ve como leyes naturales y como historia natural, y como un mundo que existe desde una cantidad impresionante de milenios o de millones de años, porque está creado en un punto específico de tiempo, el tiempo potencial, con una memoria potencial hacia atrás, de modo que no nos volvamos locos creyendo que venimos de un abismo y no hay nada hacia atrás, y de modo que parezca cuando se mira desde abajo y no cause pavor, que en realidad hay algo natural que funciona por cuenta propia. Entonces, ahora sí podemos pasar y decir que la expresión Ruach Elohim tiene valor numérico 300. La verdad es que hicimos una hora de conversación acerca de ese 300 en Caracas. Vamos a extraer solo 5 minutos de eso, porque tiene sentido para lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a revisar 3 expresiones distintas que tienen ese mismo valor numérico 300. La primera, arriba de todo, es ese Ruach Elohim, el espíritu de Elohim. El espíritu de Elohim, ¿acaso es lo más alto que podemos aspirar a llegar? O sea, lograr arribar a llegar en términos de sentido moral propio y de manifestación creativa propia, no hay más alto que aquello que se esconde detrás de la idea de la naturaleza. Nosotros trabajamos con lo que se llama leyes naturales y en realidad tratamos de gobernarlas. Eso es lo que hacen los científicos también. Tratamos de imponernos de alguna manera, dar forma, dar nuestra forma a las leyes de la naturaleza, ponerlas a nuestro servicio. De alguna manera eso es lo que nos está ordenado en la propia Torah por Elohim, ser socios en el acto de la creación. La creación por definición, la creación de Bereshit, la creación en el Génesis, es una creación incompleta, porque el hombre tiene la misión de completarla. Para eso fue creado, para reinar sobre la creación y completarla. Claro, no exactamente del modo en que lo hacemos, pero en términos generales estamos para eso. Por debajo de eso hay un fiel de la balanza. Hay una palabra que tiene que ver con cualquier estudio moral que hagamos en el judaísmo, y cualquier estudio de Hasidut empieza por explicar que tenemos lo que se llama un Yetzer HaTov y un Yetzer HaRa, algo que llamamos instinto del bien e instinto del mal, o algo que llamamos en lenguaje del Tanya una Nefesh Elokit y una Nefesh Behemit, una suerte de alma aferrada a lo divino y una suerte de alma de naturaleza animal, una arriba y una abajo, que son pulsiones que están en colisión una con la otra
que una de las dos sale triunfante en cada momento de nuestra vida, en cada acción en la que ejercemos nuestro libre albedrío y nos ocupamos de hacer algo, cada vez que elegimos hacer una cosa y no otra, o nos dejamos llevar. La palabra yetzer, que traducimos por instinto, pero en realidad no es exactamente lo que en español se llama instinto, porque es la raíz del verbo yatzar, que significa formar, es el segundo nivel de creación. Después de la creación ex nihilo, de la creación a partir de la nada, viene la formación. Ese yetzer se escribe con una letra yud que vale 10, una tzadik que vale 90 y una reish que vale 200. Y por consiguiente también vale 300. Aquí vamos a descubrir un pequeño secreto bonito, porque en definitiva la idea del Ruach Elohim no es otra cosa que la instancia más elevada posible del instinto al que podemos apuntar. Es el techo del instinto. Es el techo de la pulsión erótica de la que hablaba Freud también. Lo más alto a lo que podemos aspirar, como motor vital. Ahora, así como tenemos el Yetzer, dijimos ahí en el medio, porque el Yetzer es todo potencia, y Ruach Elohim es su valor positivo, también tenemos el resultado de multiplicar Ruach Elohim por menos 1. Si multiplicamos Ruach Elohim por menos 1, obtenemos una palabra que también vale 300, pero en realidad nosotros sabemos que es menos 300, que se escribe con una Nun que vale 50, una Mem que vale 40, una Reish que vale 200, una Vav que vale 6 y una Dalet que vale 4, que forman el nombre de Nimrod. Nimrod, rey de Babel, rey del mundo en su época. Recordemos quién es Nimrod. Nimrod es el rey que se erige sobre todo el mundo conocido en aquel entonces, y sobre toda la humanidad que existe en aquel entonces, tras el diluvio, tras la generación de Noah. Y estamos hablando de una época de gente muy longeva, no es como ahora. Estamos hablando de una época en la cual llegaban a coexistir en un mismo tiempo 10 generaciones. Y eso lo observamos haciendo cuentas en la Torá. En el momento en que murió Noah, el que inició la humanidad de nuevo, el nombre de Noah, recordemos que se escribe con una Nun que vale 50 y una Het que vale 8, Abraham, que es 10 generaciones después, tenía Noah años, o sea, tenía 58 años cuando murió Noah, de 10 generaciones antes. Y existía toda esta gente, y por consiguiente Nimrod, que es muy anterior a Abraham, desde su nacimiento, es contemporáneo de Abraham. Abraham es partícipe de la construcción de la Torre de Babel, que es una construcción que ordena hacer Nimrod y a la cual dedica todos los recursos humanos y todos los recursos materiales con que contaba, precisamente para buscar lo opuesto de la idea de Ruach Elohim sobrevolando las aguas. ¿Qué es lo que quiere Nimrod? Nimrod sabe que existe un creador, sabe que existe un Dios. En aquella época era todo mucho más evidente. Estábamos todavía en las primeras generaciones de la creación. Nadie tenía dudas. Pero en realidad había quienes no estaban conformes con el rol que les había tocado. Si Nimrod quiere hacer lo que hacen hoy día todos los terroristas, fue el caso del primer terrorista, quiere llegar a acuerdos por vía de extorsiones. Lo que hace el Hamas, lo que hace el Hezbollah, lo que hacen todos nuestros amigos alrededor. Nimrod le propone al creador: mira, yo te puedo robar la creación. Y la verdad es que, en términos técnicos, salvo que el creador reaccione, puede hacerlo. Porque habla en el idioma sagrado de la Torá, conoce los nombres de los ángeles, conoce los secretos que uno debe hacer para conjurar a esas existencias superiores que se llaman ángeles y ponerlos a su propio servicio. Y salvo que sea frenado de modo explícito de lo alto, puede hacerlo. Se le propone al creador de alguna manera, de hecho, o sea, no es que se lo propone, le dice: yo secuestro la creación y después hablamos. Se empieza a construir una torre y decide reunir a toda la humanidad en el mismo lugar. Y construye una torre para lo mismo que se construyeron en su momento las Twin Towers, y para lo mismo que en tantas ciudades del mundo se han construido torres gemelas. Yo la verdad es que no sabía eso. Pero cuando paseaba por Caracas días atrás y me empezaron a mostrar, estas fueron las primeras torres gemelas de Caracas, y en su momento fueron las más altas de América Latina. Y después, cuando alguien le marcó el punto, que me estaba llevando como un plan guía turístico, no supo contarme quién le marcó el punto, construyeron otro par de torres gemelas, que no me acuerdo cómo se llaman tampoco, mucho más altas que las primeras, y siempre estuvieron compitiendo en torres gemelas altísimas.
¿Torres Petronas? No, al menos eso no es lo que me mostraron. Pero no me acuerdo cómo se llaman, así que capaz que me decís un nombre correcto. Las Torres Petronas están en Malasia. Malasia, bueno, no estuve nunca en Malasia. Yo también. En Malasia creo que no tengo alumnos. Tenemos alumnos en Islandia. Gracias a Dios. 40 hasta donde sabemos. Chilenos, exiliados después de Allende. Hay una colonia chilena muy grande en Islandia, de los cuales, gracias a Dios, hay cerca de 40 inscritos en el planeta. El hecho es que, por la misma razón, y alguna vez hablamos de eso, en un video de mucho tiempo atrás, por la misma razón que se tenía que caer la Torre de Babel, es que se tuvieron que caer las Torres Gemelas, y que no hay lugar a ningún éxito en la idea de crear algo tan alto como para que sirva de norte a cualquiera esté donde esté. Esa es la idea de Nimrod. Nimrod quiere ser el centro del universo, que desde cualquier parte se vea su torre, y que todo el mundo, que las brújulas de alguna manera apunten a su torre. Que todo el mundo, cuando quiere saber dónde está, el referente sea su torre, y sea su torre a donde se puede volver. Y que la gente no piense en salir a conquistar otros lugares que estén aislados de él, sino que se concentren alrededor de su centro de poder. ¿Y la unidad del idioma también tiene algo que ver? Sí, claro. Por supuesto. Esa es la idea, la unidad de todo, la unidad del idioma, la unidad de cultura. Y estamos hablando de lo mismo también, un idioma universal, un idioma estándar para todo el planeta, un reino único para todo el planeta, un único presidente que es rey de todos, para quien vio, como pone acá, estas cosas son difíciles, pero para quien vio Zeitgeist y considera sensata la teoría, como en mi caso, la teoría central al menos de Zeitgeist, estamos de vuelta exacto en la época de Nimrod. Otra vez estamos tratando de crear un reino único. O sea, el reino único ahora lo estamos creando por otras vías. Por la vía de 4 familias de banqueros, que son los que están detrás de casi todas las democracias, supuestas, presuntas o aparentes. Ahora, la ventaja que tenemos los que estamos convencidos de saber cómo sigue la historia es que sabemos que al final sí hay un rey único, pero es un rey justo. Y sabemos que ahora lo que está sucediendo es que están ahorrándole el trabajo a ese rey único, que va a hacer justicia de alguna manera, y que se está preparando a medida que el rey ismaelita de los edomitas va a llegar al poder ahora más, este señor islámico que va a estar sobre los herederos de Edom, amigo tuyo, Obama. El musulmán que reina sobre el occidente por un rato, pero bueno, si Dios quiere, el penúltimo presidente de los Estados Unidos de América. Entonces, detrás de él van a estar forzosamente estos 4 que no tienen ninguna gana que tampoco realmente. Pero se está preparando todo para lo que tiene que ser. Pero el fenómeno histórico en realidad es idéntico al de la época de Nimrod. Nimrod quiere entonces proponerle un trato al Creador. Vos tenés el reino de los cielos y yo tengo el reino de la tierra. Y vos me dejás vivir eternamente, y yo gobierno a toda esta gente. Y ellos no te hacen problemas, pero tampoco te conocen a mí. Para ellos yo soy Dios. Y yo me las entiendo contigo llegado el caso. Si no te importa mucho, los ángeles trabajan para mí, en realidad, porque ya tenemos más trabajo que allá arriba. Y esa es la filosofía del paradigma de Nimrod. Es igual hoy. Hoy es exactamente lo mismo. Y Nimrod es 300. En el medio está la idea de Eliezer. Nimrod representa esa idea de él, cuando lo llevamos al plano del paradigma y no al plano histórico. Nimrod representa esa voluntad bien de abajo, del instinto animal, de las ganas de comernos el mundo, de ser los dueños, de poseer, de reinar por las buenas o por las malas sobre todo lo que nos rodea y o nos apetece. El fiel de la balanza es la idea de Nietzsche, que es el potencial en sí mismo. Hay un potencial que está en el alma y que lo podemos llevar para un lado o para otro. Y quienes elegimos trabajar desde la Torá,
sabemos que en realidad lo que tenemos que lograr no es matar a Nimrod, sino convertir a Nimrod en Ruach Elohim. No caer en lo que caen los idólatras que quieren matar el instinto, por ejemplo. Es un disparate, es una locura. Es imposible. Esos que dicen que matan al instinto, y por eso, por ejemplo, los hombres son serios, las mujeres son serias, y tratan de hacerle creer a los demás que está todo bien, muchachos. Nosotros hemos llegado a la santidad. Matamos al instinto. Todos sabemos que no. Pero más allá de sabemos que no, lo que tomamos por caso de alguien lo lograra, es una barbaridad. Es el mayor recurso que te dio el Creador para trabajar. No hay energía más intensa que todo eso. La cuestión es convertir a Nimrod en un Tzedek, convertir a Nimrod al judaísmo. Hay una anécdota que está en el Midrash que merece ser relatada en este momento. Cuentan, sabemos que Abraham representa el Gesed. Abraham todo él es Gesed. Abraham lo siguen todos aquellos que lo conocen porque no pueden resistirse al efluvio de su hospitalidad. Abraham es todo entrega, todo piedad. El tipo, donde sea que acampa, abre sus tiendas, se transforma en una hostería gratis ambulante y se sienta en la puerta de sus tiendas. Y ojo, no es muy fácil para él trasladarse y todo eso. Tiene una caravana enorme, pastores que trabajan para él, una abundancia de ganado impresionante, una familia enorme, todos los sirvientes con sus familias. Es como llevar un palacio al hombro, una hacienda al hombro, con todo el hombro. Y paran y abren las puertas de sus tiendas y se sienta a tomar mate en la puerta de la tienda a esperar que pase alguien. Y todo quien pasa, Abraham lo frena y le dice: aguante, parcero, por aquí no se pasa sin parar en casa, lavarse, comer bien, eventualmente recibir un buen lugar en que dormir, y después si quieren se pueden ir. La gente para, porque aparte ve que hay mesas fastuosas preparadas. Muy raro. No era una época de gente muy generosa, como si ahora. Era un paisaje muy extraño, pasar por algún lado y descubrir que en vez de tener guardias por todos lados apuntando, no sea cosa que alguien vaya a robarse algo, está todo abierto, pasen y vean. Se pasaba la gente, disfrutaba mucho de la mesa de Abraham y de la hospitalidad de Abraham. Y después le preguntaban a Abraham, empezaban a pensar y se daban cuenta: no, esto tiene que costar algo, no puede ser, hay trampas. Si le preguntaban a Abraham: bueno, ¿cuánto te debemos? Y Abraham le decía: a mí no me deben nada, agradezcanle a quien nos da todo esto. Pero ¿quién nos da todo esto? Y él empezaba a explicarle quién nos da todo esto. Que le da a él todo esto y por eso le da a ellos. Si los huéspedes podían elegir, o le agradecían a quien de verdad nos da todo esto, o de lo contrario, si preferían, sí, pagaban lo que habían consumido y su hospedaje y se iban. Ahora Abraham les explicaba: a mí me lo da todo el Creador, ustedes no se preocupen, Dios me lo va a pagar, ustedes agradezcanle a él. Y cuenta el Midrash que eso era lo que Abraham explicaba. Un día pasa Nimrod con su corte por donde está la tienda de Abraham. Abraham ya anciano, cuando Abraham era joven había tenido una experiencia divertida y muy cálida con Nimrod, cuando Nimrod lo había arrojado a un caldero de fuego, del cual Abraham había salido indemne. Nimrod, para intentar evitar que nadie creyera que esto tuviera algo que ver con la fe monoteísta de Abraham y el apego de Abraham al Creador, había explicado públicamente que eso era por el mérito del padre de Abraham, que era sacerdote de ídolos, y para probar eso dijo: van a ver como el hermano de Abraham tampoco se quema. Lo tiró y se hizo carbón inmediatamente. Pero ya cuando somos ancianos, pasa Nimrod con toda su corte frente a la caravana de Abraham. Y Abraham hace lo que hace siempre: paren aquí, por favor, señores. Por aquí no se pasa sin sentarse a comer, disfrutar, mirar una buena película, disfrutar un rato, descansar. Tenemos un show de payadores después de la comida, mariachis. Pasan y se sientan Nimrod y toda su gente y disfrutan enormemente. Termina, ¿acaso se hospedan también? Termina el hospedaje y el banquete,
Nimrod manda a preguntarle a Abraham cuánto debe. Y Abraham le manda a decir una cifra, pero que es una cifra sideral, una cifra que es mucho más dinero que el que Nimrod, rey de toda la creación, como si fuera, podía llegar a disponer. Entonces reacciona Nimrod, va y le pregunta a Abraham, ¿qué quiere decir eso? No me vas a decir que las cosas que nosotros consumimos salieron tan caras. Claro que sí, no, claro que no. Pero yo vengo alojando gente desde hace 50, 80 años. Y a todos, cuando me preguntan qué me deben, les digo que a mí me lo va a pagar el Creador, que me lo va a pagar Dios. Y yo he oído que tú dices que tú eres Dios. De modo que, si tú de verdad eres Dios, me haces el favor y me pagas todo lo que he servido a lo largo de estos 80 años. Caso de que no puedas, entonces admites que no eres Dios y me haces el favor, agradeces a quien de verdad es Dios por lo que has recibido y sigues tu camino, que Dios me lo va a pagar. Así cuenta el Midrash, que fue el desenlace de la relación entre Abraham y Nimrod. Para esto viene el caso para explicar que de verdad hay que darle una lección a Nimrod. Y en eso estamos, a eso nos dedicamos siempre, a eso nos dedicamos cuando estudiamos Torah, a eso nos dedicamos cuando hablamos en voz alta de todos estos temas y no los hablamos debajo de la mesa y nos escondemos entre nosotros, sino que intentamos que todo quien quiera, todo quien tenga sed vaya por agua y el agua esté. Es uno de los puntos fundamentales. No hacer proselitismo, no hacemos proselitismo ni nada parecido a proselitismo, pero quien busca, en la medida de lo posible, de nosotros se encuentra. Y en eso estamos. O sea, era bastante importante hablar de estos 3,300 y hay un corolario para estos 3,300 antes de que sigamos adelante. Estos 3,300 son los tres estados del Yetzer, los 3 estados del instinto. Si queremos decir que estos 3 son uno solo, que eso es lo que sucede al final de todo, si lo hicimos bien, elevamos a Nimrod, que es 300, hasta el estado de Yetzer, hasta el estado neutro, y luego a Nimrod del estado neutro los elevamos a ambos hasta el estado de Ruach Elohim, entonces tenemos 900. Y para unirnos le agregamos la palabra Ejad, que quiere decir uno, que vale 13. Entonces tenemos 913, que es el valor numérico de la palabra Bereshit, la primera palabra de la Torah, el acto creativo en sí mismo. Ese es el sentido de Bereshit. Crear un mundo denso, un mundo degradado en términos morales, un mundo en el cual está oscuro, un mundo en el cual no se ve, un mundo en el cual la luz casi no llega, para que ese mundo sea capaz de redimirse a sí mismo y enmendarse y llegar hasta lo alto con mucha más fuerza que al inicio, que sea capaz de retroalimentar a los mundos superiores y lograr que ese Ruach Elohim ahora sí sea algo completamente pleno, no tenga las limitaciones que, como si fuera, le podemos atribuir a la palabra Elohim, a la manifestación Elohim, que de algún modo hace a veces de techo para nosotros, techo de la creación, sino que pueda ir mucho más arriba y ya no haya techo. ¿Se entiende la idea? Si llegamos desde la conversión de lo oscuro al claro, llegamos a la idea fundamental de la creación en sí misma, llegamos a la palabra Bereshit. Ahora, yo les quiero contar algunas cosas más, y la pregunta es en qué orden. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando? 40 minutos, siempre se van la primera hora de prólogos. Este es un infierno, no se puede decir. Vale, ¿por dónde vamos a empezar para que nos dé el tiempo para algo? En realidad yo había prometido ayer que íbamos a tocar hoy algo que tuviera que ver con el tema que habíamos anunciado, cosa que también muy pocas veces hacemos, porque como los títulos los ponemos siempre un mes o dos antes. Hasta el momento de sentarnos yo me olvido de lo que se supone que iba a hablar y hablo de lo que se trata ahora. Pero ya nos habíamos comprometido a hablar de algo de lo que tiene que ver con los temas de actualidad, y de lo que presumiblemente se viene. Vamos a hacerlo en términos un poco abstractos, eventualmente, sobre todo porque en términos mucho más concretos lo hicimos en poco tiempo. Supongo que sí. No sé cómo ni con qué, pero habrá la vista, pero no has pedido nada. Ya hace frío, ¿no? Si lo bajamos, se te vería mejor.
Sí, a mí no me molesta en absoluto, ni que esté perdido ni que esté pagado. Por ahí porque viene directo. Sí, me parece que está que... El ruido de fondo es un error. Mira, mira, es un problema de la modernidad. Vivimos con sonidos de fondo por todos lados. Es terrible. ¿Perdón? Ruach Elohim es el más arriba de todo. Yetzer es el neutro. Nimrod está abajo de todo. Gracias. Me gustaría ver que tus palabras de alguna manera el episodio de Abraham con Dios con respecto a Sodoma y Gomorra. Si no es hoy, que sea otra vez. Te voy a dar el link, lo hicimos eso. Te voy a dar el link de ese video. No, yo quiero tu relato. No, mírala. El video mío de eso. Ya lo hice. Después te voy a pasar el link. No fue hace mucho. Sí, me va a gustar tu comentario. Voy a hacer la salvedad de que cuando uno vive la realidad mirándola desde allá, desde donde suelo mirarla yo, puro privilegio del creador de la montaña de Garín, no se ve como cuando uno la mira desde los pozos porteños. Es distinto, es muy distinto. Allá uno adquiere conciencia mucho más clara de que vivimos en un milagro permanente y aprende a vivir en un milagro permanente. Acá hay que sensibilizarse mucho, acá también en todas partes se vive un milagro permanente, pero acá hay que sensibilizarse muchísimo para darse cuenta de que en realidad la mera supervivencia en realidad va contra toda ley estadística y que vivimos en un milagro permanente. Ahora allá realmente es palmario. Todo el tiempo palmario. El mero hecho de que no te caigan encima las bombas que te caen cerca, eventualmente cada 2 por 3. Y más todavía que la gente que vive en el Gadir y la gente que vive en el sur del país. Basta con mirar una estadística de muchos años, de cada zona de Israel en la que han caído bombas a surtido, y donde están cayendo ahora, y ver que en cualquier otro país del mundo, si caen bombas de los distintos tipos que caen allá, al ritmo que caen allá, se lamentan decenas de miles de muertos continuamente. Y en Israel, por alguna razón, y no es meramente porque los terroristas sean todos estúpidos, porque son animales pero no son estúpidos, y tienen tecnología, pero algo hace que gran parte de sus bombas caigan en terrenos vacíos, y gran parte de sus bombas caigan en sus propias casas, y gran parte de sus bombas fallen, y gran parte de sus bombas les explotan encima. Y una parte mínima de sus bombas, pero en cada guerra es así. Las estadísticas militares, no las estadísticas de rabinos. Es monstruoso. El hecho de que el propio pueblo de Israel no despierte al darse cuenta de eso, cuando hasta los diarios israelíes, que son básicamente bastante antisemitas, lo relatan, aunque no reflexionan acerca de ello, es impresionante. Yo me acuerdo de la guerra del Golfo, las cifras que daban de bombas cayendo alrededor de Tel Aviv, y cayeron no me acuerdo cuántos miles de bombas, y hubo un muerto por un ataque cardíaco, de susto, no hubo ningún otro muerto. Y ahora lo que vivimos hace 2 años, lo he comentado en una cantidad de encuentros y video, fue increíble. Esta vez me tocó vivirlo de cerca, nos caían bombas a todo alrededor. Y es inverosímil. Las bombas caían, la primera que cayó cerca de mi casa, esto lo conté muchas veces, pero la primera que cayó cerca de mi casa, cayó sábado a las 8:30 de la mañana, en pleno Shabbat, en una placita, a 2 cuadras de casa, que generalmente en Shabbat a las 8:30 de la mañana, cuando todos los hombres estamos ocupados en el Beit Knesset, en la sinagoga, ocupados en lo nuestro, todas las mujeres del barrio están ahí con sus carritos de bebé. Porque Baruch Hashem es un barrio que tiene una producción de niños prodigiosa, lleno de niños. Es un barrio precioso, hecho para niños, en realidad, porque lleno de plazas con juegos, todo verde, todo tranquilo, todo precioso. Tú vas cualquier Shabbat a esa hora y está lleno de señoras con carritos de bebé. Inverosímilmente, ese Shabbat, todavía ninguna había llegado ahí, pero contra toda estadística, contra toda probabilidad,
no había nadie en esa plaza, cuando cayó un Katyusha, que es un caño de este tamaño, que tiene adentro 10.000 balines, que salen disparados con una fuerza impresionante y rompen todo lo que encuentran. Yo estaba en la puerta de mi casa cuando eso pasó, estaba llegando muy tarde de la Beit Knesset, y estaba parado con un café en la mano, porque me había quedado estudiando hasta muy tarde. Claro, no fui a ningún lado. Cayó la bomba y todos los que estábamos ahí en la vuelta fuimos inmediatamente a ver qué había sucedido. Y se veía a más de 200 metros de distancia agujeros en los aleros de los edificios y autos con los vidrios destrozados. Pero hubo un herido, 10.000 balines, dije, en un lugar y explotando de donde siempre está lleno de mujeres con bebés. Y hubo un herido que fue un muchacho uruguayo que acababa de hacer aliyá, acababa de llegar a vivir a Israel, y estaba sentado en el living de su casa con su bebé de 6 meses, a media cuadra de mi casa, y meramente uno de los balines rompió la ventana del living comedor de él, y él se arrojó a proteger a su bebé, y se le incrustó una esquirla de vidrio mínima en la espalda. Eso fue todo. Que a los 5 minutos después se hizo así, se la quitó, y le dejó un rasguño. Eso fue todo. 10.000 balines. Bueno, eso es el promedio de lo que pasa. Entonces, de verdad, allá, uno de verdad adquiere la sensación, caramba, es imposible no darse cuenta que estamos viviendo en el lejos todo el tiempo. Y así, del mismo modo, los animales que se autoexplotan cada 2 por 3, y así las bombas que tiran sobre las ciudades del sur del país, que ahora ya pueden llegar a Ashdod. Yo no sé si ustedes, no sé si acá publicaron que ahora lograron llegar a Ashdod, y no sé si ustedes saben qué significa que lograron llegar a Ashdod. Los del Hamas, que gracias al gobierno antisemita, malequita que tenemos en Israel, que se encarga de armar al enemigo, a ver si nos liquida más rápido, pero no va a poder, le dieron una tregua para que se rearme hasta los dientes. En vez de entrar, eliminarlo, hacer tabla rasa, crear un cráter donde están ellos y seguir adelante. Les dieron esa oportunidad, los tipos mejoraron mucho su tecnología. Ahora, jamás desde la franja de Gaza, cuando el Estado de Israel se retiró de allí y les regaló todo el terreno, ellos podían llegar a un margen, no me acuerdo la cifra en kilómetros, pero no podían llegar a mucho más de 5 o 10 kilómetros. Israel es un país de distancias muy cortas. Hay una broma muy popular que dice que no podés apretar el acelerador mucho porque en 10 minutos estás en un país enemigo o en el agua. No hay manera. Por eso los policías son tan severos con las multas por exceso de velocidad, se excusan en eso. Si vas muy rápido, tan rápido vas a estar en un país enemigo que poniendo en peligro tu vida. Ahora, los tipos mejoraron tanto su tecnología que lograron ya llegar, lograron llegar a Sderot, que es una ciudad que les queda muy cerquita, que se transformó en una ciudad fantasma en los últimos 6 años. Es una ciudad que ha vivido 6 años con lluvia diaria de misiles. Es una ciudad psicotizada. Una ciudad donde todo el mundo está para tratamiento psiquiátrico, una ciudad de gente deprimida, y que la gente que queda ahí es gente que no se ha podido ir, porque naturalmente una propiedad en Sderot no vale nada, no tiene valor económico en absoluto, y un negocio en Sderot tampoco tiene valor económico en absoluto, porque no hay ninguna demanda, no hay nadie que esté tan loco como para comprar algo ahí. La gente que quedó atrapada ahí de alguna manera vive en una ciudad fantasma, en la que hay que estar siempre preparado para correr refugios, y no hay suficientes refugios, y hay barrios enteros sin refugios. Háganse una idea, y llueven bombas 6 años de corrido, todos los días. Ahora, ya lograron llegar a Ashkelon hace tiempo. Ashkelon es una ciudad industrial, donde está la planta eléctrica que les da electricidad a ellos, porque ellos se alimentan de electricidad de Israel, no tienen electricidad propia. Israel les da electricidad para que puedan bombardear más fácil. Y ellos, encima de eso, tiran bombas hacia la planta que les da electricidad para después quejarse de que no tienen electricidad porque el Estado de Israel es inhumano. Israel les da más electricidad. Es algo que sé de todo. Ahora, al norte de Ashkelon, unos kilómetros más para arriba está Ashdod. Ahora ya tienen capacidad de llegar a Ashdod. Ashdod ya es, después de Ashdod, pegado a Ashdod está la ciudad de Rishon LeZion. Y 14 kilómetros más para arriba está Tel Aviv. Ya estamos en Tel Aviv.
Yo me atrevo a apostar que 2/3 de la ciudad de Tel Aviv ya tienen preparados pasajes de avión sin fecha. Porque Tel Aviv es la ciudad centro del occidentalismo en Israel. Es la ciudad que concentra a la gente que a mí me cuesta entender cómo son capaces de vivir en Israel. Porque vivir en Israel sin fe, yo no sé, yo personalmente creo que no aguantaría 48 horas. No, tendría que estar lleno de pavor. Ahora, son gente que en general no están llenos de pavor, aprendieron a ser indolentes. Aprendieron a seguir adelante y chao. Que sea lo que sea. Pero llega un punto en el cual se aprestan a caer bombas allí. Todo el mundo sabe que el día que caiga la primera bomba en Tel Aviv, la cola hacia el aeropuerto va a superar todo el embotellamiento del estadio. Que se sepa porque claro, ya no se puede. Es un buen lugar para repartir el paso. Exacto. No, pero no es un buen momento para repartir el resur porque no hay ningún apuro de que lleguen al aeropuerto. Hay apuros que logran darse cuenta de qué es lo que está pasando. Ahora nosotros tenemos profecías que nos explican que todo esto va a pasar y sabemos cómo va a pasar y sabemos de qué manera y sabemos a dónde va y sabemos todo lo demás. Y hasta ahora todo lo que sabíamos se viene cumpliendo. Entonces, yo buscando entre un montón de material acerca de estos días, que tengo acá en la vuelta, me encontré con un reportaje que tiene algo así como un año, en el cual se dijeron cosas muy importantes. Y es un reportaje de un rabo cubano muy grande, iniciado a la Kabbalah muy grande, que generalmente no se deja reportear y tampoco habla en voz alta. Y se dejó seducir a un reportaje por otro rabo muy grande, que sí habla en voz alta, y que habla de estos temas, que se llama el rabo Daniel Reuter. Y el que se dejó entrevistar, se llama, mira, que el punto no es muy conocido porque vive encerrado en sí mismo, que yo no me acuerdo de memoria, pero es conocido como el Admur, o sea, el jefe de la Hasidut de Karlsburg, o Karlsberg. O sea, cada Hasidut, cada corriente hasídica se llama por la ciudad en que se originó. Y este Admur de Karlsberg, en este reportaje dice un par de cosas clave que de algún modo tiene que ver con todo aquello sobre lo que venimos reflexionando juntos el último par de años, sobre todo, desde que terminó esa primera etapa de la guerra que está a punto de explotar de vuelta en cualquier momento. Hablábamos de Gog y Magog ayer y hacíamos la siguiente introducción. Decíamos que todas las exégesis respecto al tema de la guerra de Gog y Magog es el modo en que la profecía explica lo que ha de ser la última guerra, de la cual emerge una realidad nueva, comandada por aquel a quien llamamos Mashiach ben David, Mashiach, descendiente de la casa de David. Sabemos que la guerra de Magog tiene 3 etapas, en eso están todos de acuerdo. La tercera etapa, a su vez, también tiene 3 subetapas en sí. Básicamente todas las exégesis están de acuerdo, las exégesis actuales, y estaban de acuerdo a priori en que, ahora me explico, en que la primera y la segunda etapa de la guerra de Gog y Magog es lo que hoy conocemos con los nombres históricos de Primera y Segunda Guerra Mundial. El Hafetz Haim, que fue uno de los más destacados sabios de Israel en la generación anterior y que vivió entre la Primera y la Segunda Guerra, si la memoria no me falla, tras la Primera Guerra dijo que esa había sido la primera etapa de Gog y Magog, y dijo, dentro de 25 años va a haber una guerra que va a dejar esta en pequeño, y está escrito en sus escritos, que esta que acaba de pasar nos va a parecer nada al lado de esa, y va a ser la segunda etapa de Gog y Magog. Y hasta ahí básicamente todas las opiniones de los líderes de opinión en el mundo de la Kabbalah están todos de acuerdo. Hay una única divergencia de opinión que la vamos a entender a partir de lo que dice el Admor de Karlsburg acerca de cuál es la tercera etapa de Gog y Magog. En la Kabbalah hoy día hay 2 corrientes de exégesis paralelas y complementarias. Una es la cadena de los grandes Rabanim Mekubalim Sefaradim, que vienen de la corriente de Marruecos, de la corriente del Yemen, de los grandes sabios de Sefarad. Y otra es
la cadena de conocimiento de los grandes sabios del hasidismo, fundamentalmente de Centro Europa, de las distintas corrientes hasídicas. En general, en el mundo de los grandes sabios del hasidismo, de los grandes sabios del mundo ashkenazí, y a la cabeza de ellos el Rebbe de Lubavitch, han intentado considerar de alguna manera, y a ver, quien sepa relacionar esto inmediatamente con lo que hemos hablado antes, tiene que ser capaz de sonreírse, que la tercera etapa de la guerra de Gog y Magog también ya está atrás nuestro, porque lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial es mucho más terrible que lo esperable a partir de las profecías para una sola etapa de la guerra, y que por consiguiente la guerra en sí misma tiene que representar la segunda etapa de Gog y Magog, como ya sabemos. Pero el fenómeno atroz conocido con el nombre de Shoah, y mal traducido con el nombre de Holocausto, en realidad Shoah, en la palabra Holocausto no queda claro que se trata de una ofrenda. En la palabra Shoah sí. El fenómeno de la Shoah, el fenómeno del genocidio, vivido ahí mismo, en sí mismo representaría la tercera etapa de Gog y Magog. ¿Por qué creo que en relación con lo de antes debe sonreírse? Porque una de las preguntas que le hace a Daniel Roy de acá, al Admor de Karlsburg, cuando le pregunta el sentido de eso, le dice, pero entonces es como que si los rebes hasídicos quieren desesperadamente ser los más optimistas de todos, y quieren obligarnos a nosotros a ser optimistas también. La respuesta básicamente es sí. La respuesta básicamente es que si aprendemos a evocarlo de esa manera, si aprendemos a lizkor, si aprendemos a de ese modo interpretar el sueño, de alguna manera, va a resultar incluso retroactivamente que así fue. Los grandes sabios del mundo de la Kabbalah Sefaradim se aferran en realidad, en general consideran que la realidad tiende a la forma de Geulah. Hay dos formas de profecía de Geulah, una se llama Beitá y otra Hashem. Las dos salen del mismo verso del libro de Isaías. Dice, Ki Beitá Hashem, que en su tiempo la atraeré, podríamos traducirlo conceptualmente. Y de allí aprendemos que la redención puede venir de dos modos, en dos formatos distintos. O en su tiempo, o sea, al final de los tiempos posibles, cuando ya no hay más remedio, en cuyo caso es terriblemente dura, en cuyo caso no está atrás nuestro Gog y Magog, sino que la etapa final está de verdad adelante nuestro. O por medio del hecho de que atraigamos ese momento de redención hacia nosotros, siquiera un minuto antes del fin de los tiempos, en cuyo caso decimos que hay amtakata adinim, endulzamiento del rigor, endulzamiento del juicio. Y podemos retroactivamente atribuir las cosas que faltan cumplirse a otros lados. El Admor de Karlsburg da un ejemplo maravilloso cuando es interrogado acerca del modo, y quiero citarlo, quiero decírselos literal. Él cuenta que en el Tratado de Sanedrín, en el Gemara, hemos hablado muchas veces refiriéndonos a la Geulah acerca del Tratado de Sanedrín. En el capítulo 10 del Tratado de Sanedrín, que se llama Perek Helek, fundamentalmente entre las hojas 97 y 99, es donde están concentradas la mayor parte de las exégesis que tienen que ver con el tiempo de la Geulah, con qué va a pasar en la generación en que aparece el Mashiach. Y de algún modo, cada vez que elaboramos y desmenuzamos todo lo que dice ahí, nos encontramos con un espejo, como estar leyendo los diarios o mirando los noticieros en la tele. Ahora, el Admor viene y habla de algunas hojas antes y dice que en la hoja 94, página 1 del Tratado de Sanedrín, se dice algo que suena muy extraño en los oídos. Dice así: pidió o quiso el Creador convertir a Hizkiyahu, rey de Israel en aquel entonces, en Mashiach, un rey muy justo,
que, como tenía una predicción de que podía llegar a tener hijos malvados, evitó casarse. Y después tiene un episodio muy fuerte en el que hace teshuvá y se consigue una sentencia de muerte del Balto por haber evitado casarse. Cosa que un rey no puede hacer de ninguna manera, y luego logra rectificar y demás. Un rey enormemente justo en medio de una época en la cual estábamos llenos de, teníamos cada 2 por 3 reyes crueles, idólatras e injustos. Y dice la Gemara, quiso el Creador convertir a Hizkiyahu en Mashiach, y a Sanjerib, que era el mayor enemigo de Israel de la época, el mayor enemigo que quería destruir a Israel en ese momento, quiso que Sanjerib fuera Gog y Magog. Ahora, Sanjerib es anterior a Hizkiyahu. En función de que el Creador quiso hacer que Hizkiyahu se convirtiera en el Mashiach, era imprescindible que hubiera un Gog y Magog previo al Mashiach. Se explica en Admur, a partir de esa Gemara, que debemos observar sutilmente que lo que hace Hashem en ese momento, es decir, para que Hizkiyahu pueda ser Mashiach ahora, y ahora termina la historia de penurias y todo lo demás, tenemos que atribuir retroactivamente a alguien el rol de Gog y Magog. Y Gog y Magog no son 2 personajes separados. Gog es el rey de Magog. En realidad es una única entidad. Magog es el reino y Gog es el rey. Se dice que es posible, si logramos que sea Hashem, si logramos atraer hacia nosotros la Biblia, si logramos hacer las cosas que estamos intentando hacer, pero necesitamos ser muchos más los que las hacemos, y mucho más intensamente y mucho más sabios. Si logramos todo eso, no hay dificultad para que sea verdad, por ejemplo, lo que dice el Rebbe de Lubavitch y lo que dicen tantos otros admurim, de que de verdad retroactivamente le podamos atribuir a eventos del pasado cosas que por favor ya no tenemos ganas de que sucedan, estamos hartos. Si logramos merecer lo que sigue a esos puntos históricos, podemos pegar el salto, porque sabemos que en términos reales no solo el mundo material tal como lo vemos es una ilusión, coincidirá conmigo, doctor, sino que el tiempo también es una ilusión. El tiempo es una función del mundo material en que vivimos. ¿Podría ser como un salto cuántico, Daniel? Agustín, ¿me quieres contestar? Pregunta. El señor es especialista en ese tema. La cuestión de física cuántica es una función tiempo, cómo se integra. Porque si desde la cuántica no existe el tiempo, porque obviamente de la cuántica... En términos de Kabbalah sí, Claro. pero es importante la respuesta muy difícil, como dice que tenemos. En términos de Kabbalah sí, y yo te dije que tenés una asignatura pendiente conmigo porque te dije que tenemos estudios increíbles de física cuántica a partir de la Kabbalah para compartir. Si en realidad un estado cuántico cualquiera, en realidad es un estado cuántico, es un cuántico puro, es un estado cuántico compuesto, y vos lo observas, según qué estás observando, podés observar una cosa o la otra según cómo lo observas. Cuando observes, puedes observar una cosa o la otra. Vos no decidís qué vas a hacer, eso es el problema. Pero si vos observas una cosa primero y después observas otra, estás modificando lo que sigue. Claro, no, y no podés, y no tenés modo de evitar modificarlo. Pero eso sí. Entonces, entonces estamos exactamente en eso. Aprendemos que no solo es posible, tenemos permiso de modificar la realidad hacia atrás. Tenemos permiso, y eso nos lo enseña fundamentalmente en esta generación el Rebbe de Lubavitch, es decir, aun si históricamente no sucedió, podemos lograr nosotros que la guerra de Gog y Magog haya pasado hacia atrás. Podemos salvarnos de lo que falta. Aun cuando la profecía de la tercera etapa de Gog y Magog hable de cosas que históricamente no sucedieron,
Porque, ¿por qué dije que está dividida en tres partes y eso coincide en todas las exégesis de la profecía también? Porque la tercera etapa de Gog y Magog se libera sobre Jerusalén y por Jerusalén. Es cuando, de acuerdo a la Nebuá, las naciones de fuera deciden juntarse de los dos extremos hasta el punto que Ismael se junta con Edom, nada menos. Por eso tendríamos que estar tan contentos de ver que si no se cumple lo mejor que se podría cumplir, al menos ya está a punto de asumir un rey ismaelita sobre Edom. Akadosh Baruj Hu es muy creativo. Era muy difícil imaginar pocos meses atrás cómo se podrían asociar los ismaelitas con Edom contra nosotros. Ahora es muy fácil. Los edomitas van a tener un rey ismaelita. Difícil que dure mucho tiempo, pero lo van a tener. Ahí ya hay una unión. Y aunque él mismo diga de sí mismo que no es ismaelita, todos los ismaelitas consideran que él es ismaelita, y eso basta para que tenga un compromiso muy fuerte con ellos, al mismo tiempo que con los que lo eligieron. Más allá de sus palabras, digo, sabe medio universo que los ismaelitas lo ayudaron con muchísimo dinero para su campaña y todo lo demás. Fue una cosa muy loca, porque su jefe de campaña que lo llevó a ganar es judío. Es un judío hijo de israelíes. Hijos de israelíes, médicos, pediatras, que viven hace como 40 años, creo que en Los Ángeles. Los papás del jefe de campaña de Obama. Son esas cosas fundamentalmente inexplicables. Pero es un tema completamente aparte, pero es interesante observar que en realidad los israelíes, no hay un israelí que estuviera dispuesto a votar por Obama, ni siquiera ningún israelí viviendo en América tampoco. Y la mayoría de todos los israelíes viviendo en Estados Unidos votaban por McCain, y los judíos americanos votaban por Obama. Hubo una suerte de fractura muy interesante. El caso es que a partir de lo que estudiamos antes, de que interpretar un sueño, que es una forma de modificar un destino, dictaminar un destino, sentenciar, tiene que ver con lo mismo que hacemos cuando hacemos lo que en hebreo llamamos lizkor, que no es recordar, sino atraer una realidad a activarla en nuestro presente. Del mismo modo, tenemos permiso y tenemos la fórmula, que hoy día la física es capaz de entenderlo encima. Esto está escrito hace 2500 años en el Zohar. A eso me refería al principio de la conversación. Dije, ahora, los físicos, son capaces de entender alguna de las cosas que nosotros sabemos de decir. Los científicos nos van alcanzando de a poco. Eso forma parte también del proceso de redención. También está escrito que así será. Está escrito en el Zohar Kadosh que en fecha, tengo dos videos sobre eso, que en fecha que se corresponde con el inicio de la revolución tecnológica industrial, se abrirán los manantiales de la sabiduría, de arriba y de abajo, se lloverá de la sabiduría superior y se abrirán los manantiales de la sabiduría inferior, de modo que los hombres sean capaces de contar con cosas que antes eran absolutamente inimaginables en un tiempo muy corto, de comprender cosas que hasta ese momento eran incomprensibles, y coinciden hasta los años. Es fabuloso. Porque llega el momento de contar con otras herramientas, que a eso se refiere Maimónides, que vivió muchísimo antes de que eso ocurriera, cuando dijo que para estos tiempos de Mashiach, para estos tiempos de preparación de Mashiach, para tiempos de redención, vamos a tener que ocuparnos de que las herramientas que va a usar todo el sistema de la Tum'á, todo el sistema de la profanidad, por llamarlo así, las herramientas que van a usar, y en términos del Rambam no existía la palabra tecnología, pero las palabras que él usa quieren decir en palabras de hoy tecnología, es lo que tiene que permitirnos, si sabemos utilizarlo bien, convertir todo eso a sacralidad y utilizar toda esa plataforma para bienvenir a Mashiach, para generar todo lo que lo haga propicio. Y eso es, de pronto, en chiquito lo que tratamos de hacer en Internet, pero mucho más que eso. Eso es lo que está haciendo el mundo profano al generar con herramientas como Google, o como la banca concentrada, como el gobierno mundial, que de un u otro modo se gesta. Están preparando con herramientas tecnológicas la única eventualidad posible de un gobierno único sobre el planeta, de un rey justo, que por fin exista y funcione, en vez de todas las payasadas cada día más fragmentadas que hay por todos lados. El hecho de que en realidad el mundo se siga atomizando en países cada vez más pequeños,
pero que en realidad no tienen relevancia alguna, porque todos están supeditados unos a los otros en una pirámide que termina siempre en el mismo lugar. Y que se esté generando un gobierno universal y que sea muy difícil imaginar el mundo sin una o dos herramientas específicas. Digo, a veces podríamos hacer un simposio, por ejemplo, entre seres pensantes acerca de qué sucedería, qué va a suceder, no qué sucedería, el día de que alguno de los que de verdad mandan por ahora decida que hay que apagar Google por 15 minutos. Imagínate. Yo creo que el pavor que se vivió semanas atrás es absolutamente nada al lado de lo que va a conocer el mundo en ese momento. Yo me jugaría casi que a una hora de suicidios en menos de 24 horas. No sé si vos conocés los alcances de Google, pero Google está metido en absolutamente todo. Las intranets de las compañías multinacionales más grandes del mundo están adentro de Google. El correo electrónico de la mayor parte del planeta pasa a través de Google. Todo pasa a través de Google. Si no estás en Google no existís. Digo, el sistema más poderoso de publicidad del mundo está dentro de Google. La maquinaria económica, digo, gira alrededor de ahí. ¿Esto de la crisis mundial económica, digamos, no tiene relevancia en todo esto? ¿O? ¿Cómo no va a tener relevancia? Se está preparando todo. Claro. No hay una crisis, la crisis es ficta, la crisis es inventada como las 4 o 5 previas. Como un Digo, inicio de... no es un indicio, es una fabricación. Digo, hay personas que no saben que están trabajando para un reino de los buenos, ellos creen que están trabajando para su propio reino, entonces están haciendo el trabajo sucio, de alguna manera, se están apoderando de todo, concentrando absolutamente todo el poder en sus propias manos, porque es imposible, está escrito, la profecía dice que el Mashiach en el momento que se revela, como se dice en hebreo, chic-chac, de un momento para otro, se hace de todo el poder. Ahora, ¿cuántos países hay en el mundo hoy? 220. 220. ¿Cuántos había hace 30 años? 180. Bien. Y siguen creciendo a ese ritmo. Más o menos, el número. Entonces todo parecería apuntar al principio, si leemos diarios nomás, a que cada vez va a llevar más tiempo. Es como que, si uno lo mirara solamente como Mafalda mira el globo terráqueo, uno tendría a pensar que ahora lleva más tiempo que hace 30 años, porque para hacerte del poder del mundo pareciera ser que tenés que derrocar hoy 220 gobiernos. Y si demoramos 5 años más van a ser 260. Sí, claro, cada vez más trabajo. Al mismo tiempo, digo, tenés que hacer cosas en el mundo material. Tenés que derrocar de los 220 países del mundo, ¿cuántos tienen un parlamento? Vos sabés esas cosas, pero la mayoría. ¿Parlamento real o ficticio? No, son todos ficticios. Pero hay que derrocarlos a los ficticios. La mayoría. Por eso, a los ficticios también hay que derrocarlos. Tenés que apoderarte de 200 y pico de parlamentos. Tenés que apoderarte de 200 y pico de presidencias de la nación. Eso lleva un trabajo. Al menos hay que visitar cada lugar. Ni V for Vendetta, si alguien vio la película, puede hacerlo mucho más rápido. Al menos el tipo tiene que jugar con la música de Tchaikovsky en persona de arriba del puente para derrumbar todo. Digo, hay que hacerlo lugar por lugar. Ahora, ¿qué pasa si en vez de eso es absolutamente irrelevante cuántos países tengas? Porque en realidad los que mandan son los bancos centrales de los países. Y los bancos centrales de los países pertenecen todos a los mismos 4 tipos. Y los 4 tipos los encontrás a los 4 juntos en el mismo lugar. Y vas y los visitas, y los pones a los 4 juntos en una jaula, y te hiciste del control del mundo. Digamos, entonces sí, es chic-chac. En 15 minutos, mandaste a Nio a que se ocupe de los 4. Los encerraste a todos en un lazo, como dices. No, yo trato de hablar en el lenguaje que todo el mundo entiende. Si hablara de cosas perdidas en los cielos, puede ser muy divertido, pero no se sabe de qué estoy hablando. Humildemente es a propósito. ¿Nos estás tratando de brutos? No, a mí mismo lo uso para entender. Tengo las 3 Matrix y V for Vendetta en el iPod. Para cuando hace falta mostrarlos incluso. Cuando la mayoría del público no lo vio y vale la pena utilizar la metáfora. Qué bueno que fue. Lo descubrí hace muy poco. Pero no todo está...
La mayoría no entienden de qué se trata, es verdad. Pero bueno, la hicieron los mismos que hicieron Matrix, de hecho. Que son judíos, naturalmente, y lo único que hablan es de Kabbalah todo el tiempo. Son dos hermanos, ¿no? Cohen. ¿Cuáles son los Son dos hermanos, ¿no? Son Kohanim. Sí, sí, son dos hermanos. Dos o tres. Creo que los directores son dos. Sí, sí, pero son Kohanim. Son del mundo de los Kohanim. Si tenemos la posibilidad de meter a los 4 únicos que mandan en una jaula, quiere decir que tenemos la posibilidad de cumplir la profecía del Mashiach. Y ellos están creando, de verdad los gobiernos son los bancos centrales. Los bancos centrales están todos supeditados, son todos privados en todo el mundo. Pertenecen a las mismas fuentes de capital, pertenecen a la misma estrategia, pertenecen a la misma toma de decisión. O sea, ahí tenemos digitado todo y tenemos explicada la profecía que dice lo que tiene que decir. Yo la verdad quería dar, si hace 45 minutos llevamos 40, ahora llevamos mucho más. Y no quiero extenderme muchísimo más porque quisiera darle la oportunidad a ustedes, si quieren tirar cosas y podemos intercambiar. Pero quiero regalarles una respuesta más que da el Admor de Karlsruhe acá a este tema. Cuando él completa la respuesta previa que dijimos, diciendo que del mismo modo que Kadosh Baruj Hu dice en el Tratado de Sanedrín que quiso hacer que retroactivamente Sanjerib se convirtiera en Gog y Magog, porque tenía alguien que podía llegar a ser el Mashiach, que era el rey Hizkiyahu, del mismo modo a lo que se refieren los Admurim, los grandes rebes del último tiempo, y a su cabeza el rebe de Lubavitch, cuando dicen que no hace falta que se cumplan las profecías de la tercera etapa de Gog y Magog, porque pueden haber sido Gog y Magog, tercera etapa incluida en las primeras 2 guerras mundiales, y puede no haber una tercera. A lo que se refiere es a nuestra capacidad de merecer que eso suceda, en cuyo caso, bien, Gog y Magog van a ser retroactivamente asignados a gente como Stalin, como Hitler, de todos modos no les va a venir mal el apodo. No les va a venir mal la cualidad del otro, les es muy apropiado. Si no lo tienen todavía, porque nosotros no nos merecemos aún ahorrarnos lo que se viene. Le pregunta entonces el Rav Broider cuando le está haciendo este reportaje, que está escondido en un sitio de internet, que me lo encontré hace pocos días y me impresionó soberanamente. Y vamos a bajar de vuelta a la dimensión moral entonces, que es la que nos tiene que importar a nosotros, porque la pregunta es, aparte de entender de qué va todo, la pregunta es cuál es nuestro rol, qué podemos hacer nosotros. Porque nuestro rol seguramente, al menos el mío, no tiene nada que ver con echar bombas en los bancos centrales. Yo estoy seguro de que no. Uno tiene que mejorar uno, intentarse uno y dar el ejemplo, identificar el camino propio. Entonces, naturalmente, pregunta Rav Broider, para que conteste el Admor de Karlsruhe aquí. Dice que la Teshuvá, el Admor de Karlsruhe está diciendo que todo lo que tenemos que hacer es Teshuvá. Vamos a invertir una frase en explicar qué es Teshuvá, porque la palabra Teshuvá tiene 2 traducciones. Las 2 son complementarias. Teshuvá quiere decir retorno y Teshuvá quiere decir respuesta. Ahora que aprendimos que nosotros podemos modificar el pasado, retorno y respuesta pueden querer decir lo mismo también en español, pensado en términos cuánticos, digamos. Retornar a una respuesta que nunca tuvimos, de alguna manera, dicho en términos cuánticos, dicho en términos de Kabbalah, quiere decir resignificar un camino que hemos recorrido alguna vez hacia atrás, que históricamente existió, pero dotarlo de una sacralidad que no tuvo. Hacer que cambien hacia atrás las causas por culpa de que nosotros cambiamos las consecuencias de esas causas. ¿Se entiende? Nosotros dislocamos el sistema causal, tal como se entiende superficialmente, y hacemos que de causas que podrían producir efectos que no queremos,
de pronto, como tomamos una decisión de verdad, caramba, de esas causas salen consecuencias distintas. Rompemos el sistema. La dislocación de la causalidad es la definición de catástrofe. Esa es la idea. Si dislocamos la causalidad, ahora, ¿qué pasa? Y esto es especialmente, esta es la explicación de la Torá, o el fundamento de la explicación de la Torá al error científico de creer en miles de millones de años del mundo. Por favor, haciendo unos disculpes. La mujer, no es por desatención, haciendo el gusto de la nueva. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo al dislocar el sistema causal por medio de modificar las consecuencias? No podemos dejar a la historia sin lógica. No hay eso. En tanto este mundo exista, tiene sus reglas y hay lógica causal. Ahora, si las consecuencias las inventamos nosotros y quebramos esa conexión entre las causas y las consecuencias, y sabemos que eso tiene que mantenerse válido, lo único que podemos hacer para que haya una causalidad que funcione es resignificar las causas. O sea, tomar lo que sucedió y cambiarlo hacia atrás, retroactivamente. Del mismo modo que el Tratado de Sanedrín nos dice, no hay ningún problema, si Hizkiyahu puede ser Mashiach, entonces Sanjerib hacia atrás puede ser Gog y Magog, no hay problema. Si nosotros no podemos merecer que hoy haya Mashiach sin que haya tercera etapa de Gog y Magog, no hay drama, convertimos a Hitler, se ha borrado su nombre, y a Stalin se ha borrado su nombre, y vaya que hay una lista que seguir para abajo. Ellos retroactivamente se convierten en Gog y Magog, cumplimos toda esa etapa hacia atrás sin que haya sucedido nunca, y ya está. En términos de la creación, es lo mismo. Dinosaurios no hubo nunca, pero hace falta fósiles. Entonces hay fósiles, fueron creados con todo el resto. Así lo explica la Kabbalah. Las pruebas del carbono 14 tienen razón. Encuentran cosas que tienen 10.000 millones de años, solo que nunca existieron. Lo que existe son las consecuencias de esas cosas, porque las consecuencias tornan necesarias a las causas previas. Y como dislocamos la causalidad para no... Esto se explica del mismo modo que se explica que Adán, el primer hombre, es creado con 30 años y tiene ombligo. Quiere decir lo mismo. Perdona, ¿puede volver a repetir? ¿Esto significa que Adán? No, esto se explica, otro ejemplo de lo mismo, es que Adán, cuando es creado, no es un bebé de pecho que no entiende nada. Es un hombre de 30 años que tiene ombligo, con todo lo que el ombligo implica, aunque no haya tenido madre. Eso implica también, por ejemplo, que no hay en verdad ninguna discusión entre huevo y gallina, lo que hay es gallina. Y la gallina pone huevo. Y así sucesivamente. Entonces, tenemos la capacidad de resignificar hacia atrás con modificar el presente. Ahora es imprescindible saber eso que hasta ahora hemos repasado a nivel global para entender qué es la Teshuvá a nivel individual. La Teshuvá a nivel individual, el retorno a la respuesta, es exactamente eso. Es retornar hacia un atrás que no hubo. Pero retornar hacia un atrás que no hubo por medio de modificar nuestro presente y construir un futuro que sí tiene sentido, que está rectificado, que opera de acuerdo a las reglas de verdad del cosmos, a las reglas de Elohim. Eso resignifica todo lo que vivimos antes. Y así lo explica la Gemara y así lo explica el Zohar, que en el momento en que la persona de verdad aprehende la ley verdadera y adquiere lo que se llama la conciencia natural de Torah, que ya implica que uno no por temor, ni siquiera por amor, vive en el esquema conceptual de la Torah, sino porque no sabe vivir de otro modo, porque es connatural a uno. Cuando uno llega a ese punto, entonces todo lo que hacia atrás hayamos hecho que pueda ser considerado negativo, ajeno al mundo de la Teshuvá, se resignifica, se multiplica por menos uno. Lo que era negativo se multiplica por menos uno y se convierte con su mismo valor. Hicimos cosas monstruosas, bueno, ahora resulta que tenemos el mérito de cosas monstruosamente buenas. Porque esas cosas monstruosas que hicimos, de alguna manera, se acomodan en una causalidad que implica que sus consecuencias son obligatoriamente buenas, porque mirá que yo soy ahora. O sea, el que soy ahora no puede nacer del monstruo que fui. Si nacen del valor absoluto del monstruo que fui. Pero ahora con ese mismo valor absoluto ya no es un monstruo. Es alguien muy bueno que hizo cosas muy buenas.
Porque si no, ¿cómo va en un sistema causal a producir lo que uno sabe? No lo que yo soy ahora, ustedes son. Yo todavía estoy por hacerlo. Pero ese es el secreto de la Teshuvah. Para terminar, aquí el Admor de Karlsruhe está contestando que lo único que podemos hacer naturalmente para obtener este resultado que estamos buscando es hacer Teshuvah todos. Y Rav Breuer lo empuja un poco más y le pregunta, bueno, ¿de qué estás hablando? ¿Cuáles son los puntos clave? Se pregunta, en esencia, Rav Breuer, de acuerdo a la opinión del Admor de Karlsruhe, ¿qué es en particular lo que podemos hacer que apresure el proceso? Se contesta el Admor, en rojo escrito en el reportaje, la palabra Kedushá. Kedushá se traduce en español adecuadamente por sacralidad si entendemos en español qué quiere decir sacralidad. Porque la raíz es de verdad paralela, lo que pasa es que en español en general tampoco sabemos qué quiere decir sacralidad. Lo sagrado en español sale de la misma raíz que lo secreto. Salen los dos del secreto en el latín. Y sale de la misma raíz de lo segregado. Los tres salen del secreto. En hebreo, Kadosh puede ser lo que llamamos sagrado, lo que entendemos por sagrado, solemne, apartado, etc. Pero también es el otro lado de lo apartado. Una prostituta se la llama en el lenguaje de la Torah Kedeshá. Porque es alguien que se segrega hacia el lado negativo, hacia lo opuesto. Bueno, los dos polos, como dijimos, Nimrod y Ruach Elohim, los dos son 300. Son los dos extremos, hay que agarrar a Nimrod y convertirlo a Ruach Elohim. Convertir esa fuerza que está aplicada al mal en fuerza aplicada al bien. Adkan. Esto mismo sucede aquí. Dice que Kedushá en términos de sacralidad implica apartarse de todo lo que es malo. Apartarse de todo lo que pueda ser herramienta de mal. Autosegregarse. Autosegregarse no quiere decir que uno no intente incidir para bien en el otro. No implica que uno no intente ser solidario, todo lo contrario. Aprendimos que la clave esencial es ser gesed, es ser infinitamente piadosos todo el tiempo. Pero no por ello dejarse influenciar por quién o por lo que va a influirnos para mal. Para decirlo de otro modo, relacionarnos con todo aquel a quien podemos hacerle bien, pero por ejemplo agarrar el televisor y sacarlo a la vereda. Eso es un buen gesto para empezar. Si queremos empezar a aprender a pensar de verdad, entre otras cosas hay que agarrar el televisor y sacarlo a la vereda. Porque sabemos que no es de ahí donde vamos a entender la verdad que sucede, y no de lo que hacemos nosotros cuando tenemos el televisor encendido, vamos a lograr rectificar nada en nuestras propias vidas. No con eso va a funcionar. Sigue diciendo el Rav Breuer, el Admor de Karlsruhe, preguntado por Rav Breuer, y nos quedamos por aquí, ahora enseguida, que la Geulá siempre, cada Geulá que hubo, cada momento de redención que hubo, como el de Mitzrayim, como el de Purim, de Persia y de Medea, cada instancia de redención que hubo, tuvo que ver con la acción del Gesed, con nuestra acción del Gesed, con nuestra acción de la piedad. Eso se dice siempre y se sabe poco, y se sabe mucho. Lo que se sabe poco es que hay dos caras en la acción del Gesed, igual que en cualquier otro lado. Está la faz sagrada de cada una de las sefirot, de cada una de las cualidades, y está la faz antisagrada, lo que llamamos la otra cara, de cada una de las cualidades. El Gesed también tiene una cualidad antisagrada. Eso es lo que dice acá el Admor de Karlsruhe. Entonces le pregunta a él, a su entrevistador, el Rav Breuer, ¿tú sabes cuál es la otra cara del Gesed? Rav Breuer le dice, la promiscuidad. Y el Admor de Karlsruhe le dice, sí, claro, la promiscuidad. Lo que debemos afianzarnos y trabajar muy fuerte, y fíjense de qué estamos hablando de hoy día. Nunca hubo un universo tan promiscuo como este. Uno de los puntos fundamentales en que debemos trabajar es la promiscuidad, en evitar la promiscuidad. La promiscuidad que destroza toda idea del amor, la promiscuidad que anula la idea del amor, que anula la idea la idea de familia en sí mismo. Digo, en Buenos Aires es evidente, pero es evidente en todo el mundo.
no solo en Buenos Aires. Y eso es lo que exige fundamentalmente un trabajo de ese Yetzer, de ese 300 Yetzer, que tantas ganas tiene todo el tiempo de ser Nimrod, y que viviendo en los contextos sociales en que vivimos, y en los contextos mediáticos en que vivimos, tiene todo a su favor para ser Nimrod, y que nuestro trabajo es lograr que no solo no sea Nimrod, sino que cambie 300 por 300, tome a Nimrod desde su 300, lo sume con toda la potencia del Yetzer, que es otro 300, convierta esos dos 300 en el tercer 300, que es Ruach Elohim, que agregándole la palabra Ejad, que los unifica, nos lleve de retorno al valor de la palabra Bereshit, a la finalidad trascendental misma de Dios. De mi parte me quedo por acá porque, como siempre, el tiempo no me alcanzó, pero son las 11:30 de la noche, al fin y al cabo. Y sería un abuso desmesurado tanto para ustedes como para quienes puedan ver un video de 3 horas. Pero diría que no pares la filmación porque seguramente alguien va a tener algo que decir. Preguntas, comentarios, refutaciones, tomatazos, etc. Todo potencialmente bienvenido. Creo que sin mucha violencia. Con ayuda de todo tu disposición. Me dijiste de esa manera de la promiscuidad. No. Justamente con la promiscuidad del tema de Internet, que es una gran promiscuidad mundial, en la cual todo se puede mezclar por todos lados, todo no hay secretos, no hay seguridad, no hay confianza, mucha energía. Sí, y una distorsión completa de las relaciones humanas. Aquel chiste que se hizo famoso en un cómic de un diario americano, no recuerdo, lo encontré en un blog hace tiempo, del tipo que cuadrito por cuadrito se lo ve, nadie le da corte, vive solo, en el trabajo nadie le dirige la palabra, se sienta en un banco de una plaza, nadie se sienta al lado y nadie lo mira, y así 5 o 6 eventos por el estilo, y al final el tipo está así sentado triste y de repente se ríe y dice: no me importa, en MySpace tengo 24 millones de amigos. Claro, es un poco eso, es la distorsión completa del universo relacional. Como siempre, son las dos caras de la misma moneda. Está eso y humildemente está la comunidad de Torah en el planet.net, donde todo es al revés. Nos dedicamos a reafirmar los valores y a reafirmar las relaciones de verdad como deben ser, y las relaciones solidarias entre las personas. Gracias a Dios, después de 5 años de estar trabajando ahí, resulta que ahora un porcentaje nada despreciable de los 15.000 miembros de un planet de verdad mantienen relaciones solidarias entre sí. Se reúnen en comunidades por proximidad geográfica, aunque se conocieron a través de algo que podría haber sido meramente una red social o algo similar. La cuestión es que eso es cero, es como el Yetzer en el fiel de la balanza. Eso es todo potencia, la tecnología es potencia. Vos podés hacer Nimrod o podés hacer Ruach Elohim. Ahora, Daniel, a ver, como madre, ¿no? Criar hoy día un chico como está el mundo se hace bastante difícil, porque obviamente, particularmente mi hija tiene 22 años, pero el acceso a internet, como dice el muchacho, obviamente está en manos de cualquiera. Es universal. Es universal. Tengo sobrinos mucho más chicos, por lo tanto lo veo colgados continuamente de internet. Ahora, la pregunta que me surge es: ¿cómo se puede aplicar todo esto que estuvimos hablando con hijos ya, por ejemplo, si son más chicos, bueno, podés llegar a enderezarlo más fácil, se supone, ¿no? Pero cuando ya son un poco más grandes, ¿cómo aplicás todo esto en hijos que hoy prácticamente los chicos mandan sobre los padres? Son los chicos los que casi ponen los límites a los padres. Estamos hablando de una gran mayoría, ¿no? No digo que todo el mundo sea igual. Y son los hijos los que marcan las pautas. Esto lo quiero, esto no lo quiero. Y si no lo quiero, será mejor que vos como madre o padre lo aceptes, porque si no...
hay problemas. Y la pregunta es, ¿cómo te manejas en esos casos cuando te toca este tipo de personajes? ¿Cómo puedes aplicar esto en esos hijos sin correr, entre comillas, el riesgo de un eventual Hiroshima dentro de la casa, ¿no? Dejando de lado que cada caso hay que estudiarlo individualmente, dejando eso de lado, yo conozco una única respuesta genérica que me ha demostrado ser estadísticamente muy efectiva. Y consta de dos partes. La primera es subiéndote tú con toda tu fuerza a esto, y la segunda fase de lo mismo es demostrando permanentemente, sin excepción, cuán feliz estás y cuán llena de sentido está tu vida en el momento que te pegas a valores verdaderos y sales de ese mundo de ruidos vanos y de luces de neón y de puros fuegos artificiales que no llevan a ningún lado. No hay nada más importante que demostrar cuán feliz es uno mismo. Y a medida que uno se va educando a sí mismo y logrando que nada que no merece angustiar lo angustia a uno, y prácticamente no hay nada que merezca angustiar. Cuando uno va demostrando que de verdad uno es plenamente feliz viviendo con la verdad en las manos y con la verdad en la boca y con la verdad en los ojos. Los adolescentes se dejan seducir por una sonrisa auténtica porque no la encuentran en ningún lado. Es un mundo muy triste aquel en el que han nacido. Es un mundo en el cual lo único que queda es el vértigo porque se aburren horriblemente todo el tiempo. Todo el mundo se aburre todo el tiempo. Es espantoso, todo el mundo corre todo el tiempo porque nada alcanza. Y si vos les contás algo de esto que es distinto, ellos te escuchan con atención. El mío, mis hijos me preguntan, ¿cómo te volviste tan mística de golpe? Me dice, o ¿por qué te volviste tan religiosa? Y ellos escuchan lo poco que yo les cuento, digamos, que sé que pueden entender. Sí, no sé si lo llegan a entender, pero algo, vos le ves una chispa en los ojos como que se salen de la realidad, o sea, de esa... Es como que le cortás Les cortás el mambo un segundo y dicen, ah caramba, pero está contenta con esto. Está contenta. Encontré a alguien que está contento. Sí, Pero nadie está contento. Ellos también salen a la calle y no se dan cuenta porque todo el mundo se refugia en el vértigo. Pero cuando ven a alguien que sí está contento, de pronto dicen, caray, esto hace tiempo que no lo veo. Una sonrisa de esa amplitud no me había pasado. Y la verdad, he visto muchos casos así. He tenido muchos padres semi-desesperados y casos en los cuales el papá o la mamá vienen semi-desesperados y antes de que empiecen a hablar, mi pregunta es, decime, ¿esa es la cara que mostrás a tu hijo? Pero claro, digo, ¿cómo querés que el tipo se suba a algo si te ve que estás triste, estás tenso, estás angustiado? ¿Qué le estás ofreciendo mejor que lo que ya conoce y la tiene? ¿Eso es lo que te da la Torá? ¿Eso es lo que te da las nuevas certezas? ¿Eso es lo que te da todo? No funciona. Eso ya conozco. Más de lo mismo. Para más de lo mismo no hace falta cambiar. Si ven a papá y mamá que se pelean o cosas por el estilo, también conozco eso. Eso es lo que le dio la filosofía nueva, para que me quedo con la vieja, que también se pelea todo el mundo. Si ven que uno necesita refugiarse en cosas externas y como no encuentra nada que hacer, está sentado así 4 o 5 horas religiosamente cada vez que no hay nada que hacer. Otra vez, más de lo mismo. Ahora, si a uno le bulle adentro eso de que perdió tanto tiempo hasta que se dio cuenta que cada minuto libre tiene que dedicarlo a lo que tiene sentido hacer y ya no hay tiempo para lo que no, entonces los hijos se dejan llevar así y preguntan, ¿qué? Porque empiezan a... Los hijos suelen ser seres inteligentes, gracias a Dios. Los hijos de quien es capaz de darse cuenta de las cosas, también sus hijos son seres inteligentes. En general sucede. Y son capaces de advertir que a ti te pasa algo que te bulle adentro, si es verdad que tú permitas que ese algo te bulle adentro. Por alguna razón a ti ya no te interesa la telenovela. ¿Por quién tiene tiempo para telenovelas cuando
perdimos tanto tiempo, ya sabemos que no nos alcanza el tiempo de 3 vidas para entender todo lo que hay que entender. Y para hacer todo lo que podemos en potencia tenemos el privilegio de hacer. ¿Quién tiene tiempo de perder su tiempo en pavadas? Y cuando ven que resignificamos las cosas que hacemos, porque todo pasa a ser en función de entender, de aprender, de hacer, de construir, de construir en serio, los adolescentes se vuelven enseguida de esa zona, están perdidos. Se dan cuenta que están perdidos, se dan cuenta de que están en vanidad de vanidades. Una pregunta, Daniel. Hablaste de Gesed y de la parte que no es sagrada. Sí, Gesed y la parte que no es sagrada, Gesed, y hablaste de promiscuidad, ¿no? ¿Y qué relación si la hay entre Gesed y Yesod, que tiene que ver con los órganos sexuales? Yesod, todas las sefirot están integradas en eso. Yesod es la batería de la energía. Ahora, ¿por qué la promiscuidad es su lado oscuro de Gesed? Gesed es piedad y es abrir puertas. Promiscuidad es abrir puertas y dar lo que no se debe dar y lo que no se debe abrir. Al menos a donde no se debe dar o a donde no se debe abrir. Para una o para otra cosa, la batería de energía es eso. Sin duda. La conexión es eso. La conexión viene manejada por la sefirot de arriba. Gesed es el que decide qué se hace. Cuanto más arriba estamos en el ámbito de la programación. Y abajo de todo estamos en el ámbito de la acción. Y la creatividad también. El Shogo Tai Chi, y digamos, este es el centro, digamos, que nos ayuda con la creatividad. La gente del Extremo Oriente no inventó nada. Escrito en Bereshit que Abraham tuvo hijos con su tercera esposa, con Keturah. Después que murió Sarah, en la parashá que leímos en Shabbat. Y está escrito aparte que su tercera esposa es la misma que la segunda, es Hagar, la mamá de Ishmael, solo que después que fue hecha Adán, hizo Teshuvah. Y al hacer Teshuvah, también cambió de nombre, se llamó con el nombre de Keturah, que sale de la raíz de pistola, del incienso sagrado, porque cambió su aroma. No hay nada más sutil que el aroma, para quien sabe percibirlo, para identificar a una persona. Entiendo que el Mashiach, cuando tenga que hacer su juicio de las personas, no va a juzgarlos atendiendo argumentos hablados, sino que va a juzgarlos por el olor que despiden. Y quien va a despedir el olor ante el olfato de Mashiach es el alma. Keturah, después que hizo Teshuvah, se llamó Keturah, Abraham la mandó a buscar cuando enviudó de Sarah, tuvo hijos con ella y mandó a sus hijos a vivir, a irse, a vivir en el extremo oriente. Eretz Kedes, el extremo oriente, y le dio regalos. Y esos regalos son los nombres sagrados que ellos conocen, a partir de los cuales está construido su propia cosmobiología, digamos así. Y de ese modo es que es fácil entender que los chakras, por ejemplo, el modo en que funcionan los chakras, operan como velos que cubren las sefirot. Esos son los chakras. Son una dimensión externa a las sefirot. Son como velos que lo cubren. Y el trabajo de los chakras es como un trabajo que rodea al trabajo que la Kabbalah nos enseña, es las sefirot. Porque ellos lo que tienen son nombres externos para trabajar. De vez en cuando descubren cosas maravillosas, como la anécdota que conté varias veces acerca de un estudio de especialistas en medicina china acerca de nuestros tefilín. Me voy a contar muy brevemente, ya están 2 videos de los que están en la cámara, ¿sabes? Me da pena repetirme porque la gente puede llegar a dejar de mirar los videos y se va a repetir. Pero vaya para ustedes en vivo. Cuando mi señora estaba a punto de dar a nuestra hija Talia, que tiene 3 años, anduvimos dando vueltas por varias terapias alternativas, porque la bebé estaba dada vuelta, lo cual era altamente inconveniente para nuestra intención de hacer un parto en casa. Y una de las cosas que probamos fue una especialidad de una de las medicinas extremo orientales, que se llama, o al menos en Israel la llaman algo así como la musaka, o mukasa, o algo por el estilo. Es una suerte de habanos grandotes,
con determinadas hierbas que no sé cuáles son, que el especialista con eso calienta puntos determinados de la planta del pie, produciendo movimientos en donde hay que producir movimientos. Si fuimos a un show, un asentamiento que queda cerca de la ciudad de Tiberia, una noche tarde, a la casa de una señora de una familia muy religiosa, que se dedica a hacer ese tipo de tratamientos. Mientras la señora le incineraba los pies a la mía, y yo miraba de ratos porque los días subsiguientes iba a tener que hacerlo yo, para poder revelar la faz sádica de uno. Yo me entretenía con los materiales de lectura que estaban colgados en carteleras diversas y sobre mesitas, y de repente me topo con una revista de medicina china editada por no sé qué association, especialistas en Estados Unidos, una revista en inglés. ¿Y qué era esto acá? Me llamó la atención, porque todos eran más o menos materiales médicos, pero relacionados de alguna manera con el judaísmo y con la Kabbalah. Eso me resultó completamente inapropiado. Se me puse a ojear la revista y encuentro que el artículo central de la revista es un artículo escrito por un gran especialista, con nombre por el estilo de Chan Chen Chun Chan, esos nombres que obviamente son de ellos, que el tipo descubrió los tefilín de los judíos. Y dice, mirá qué cosa prodigiosa. Se puso a estudiarlos, hizo consultas con rabinos, estudió la halajá relativa a los tefilín, pidió estudiar con rabinos de verdad, dónde, cómo se hacen, por qué se hacen, dónde se atan, qué puntos deben tocar, acá y todo lo demás. Y el tipo escribe y saca la conclusión, que los judíos desde siempre nos ponemos esas cajitas para activar de un modo que a ellos no se les ocurrió nunca, activar de ese modo tan amplio los puntos que ellos trabajan de un modo bastante inferior a ese, que son los puntos específicos que hay que presionar, y de ninguna manera mejor que con los tefilín, lo dice él en ese artículo, para elevar el estado de conciencia, para acceder a estados de conciencia superiores. Y eso aún sin tomar en consideración las cosas que ponemos adentro de los tefilín y las cosas que decimos y hacemos con los tefilín puestos. Solamente en el hecho de que los tefilín son lo que son y se atan en la cabeza justo encima de los chinos y los hindúes llaman el tercer ojo, por encima. Y acá, frente al corazón. Y con las vueltas exactamente cómo van y dónde van. Y con el modo en que se atan la mano. Él dice, no dejan un punto vacante. No hay manera de hacerlo mejor. De trabajar los puntos que hay que trabajar y del modo en que hay que trabajarlos para liberar al máximo del potencial de cada uno el acceso a los estados elevados de conciencia. Bueno, que cada uno haga, es cosa de él. Pero hasta los chinos saben cosas así. Sí. De a poquito hasta los científicos. Javier, si nadie quiere seguir con algún agregado, apagamos la filmación. Yo les doy gracias a todos.